¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Actualidad Central, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Los hechos de corrupción del último tiempo, que hay algunos y varios que han sido de larga data desde el regreso a la democracia, Mobgate, más recientemente Milico Gate, el llamado Paco Gate, relaciones que son bastante poco claras entre el dinero y la política, ha aumentado por parte de la ciudadanía, de parte de nosotros, la percepción de que Chile se ha transformado en un país corrupto o no. Eso es parte de la discusión que tenemos ahora. Vamos a la nota de contexto y les presentamos a nuestros invitados que están aquí ya listos y dispuestos en el panel para entrar en esta discusión abierta. Colusión, estafa, fraude, financiamiento irregular, desfile de palabras que en los últimos años se han vuelto tristemente célebres en Chile y que podrían resumirse en una sola: corrupción. El fenómeno es transversal en América Latina, que está pasando el más amargo de sus tragos en esta materia, con 6 de 20 países mostrando deplorables índices de control de corrupción. En los chilenos, factores como el financiamiento ilegal de la política y tráfico de influencias, a la luz de casos como Cabal, Penta o SQM, entre otros, generaron una crisis de confianza hacia políticos y empresarios. El vínculo entre ambos mundos quedaba en evidencia y, de paso, salpicando al gobierno y al Congreso, ponía el dedo en la llaga de la corrupción y el conflicto de interés como síntomas de una institucionalidad débil y permeable. Hace apenas una década era impensado que, por ejemplo, miembros de una institución como Carabineros, la más creíble en todas las encuestas de confianza, estuviera involucrada en un fraude que suma y sigue, y menos probable aún que un candidato a la presidencia de la República estuviera cuestionado por uso de información privilegiada y bajo sospecha de mezclar negocios y política. El dinero, horadando la política de un lado y otro, y a punta de investigaciones se ha sincerado a la fuerza, que para muchos, tal vez demasiados, el fin justifica los medios. La misma sombra se cierne sobre el Partido Socialista, emblemático en la coalición de gobierno, el partido de la presidenta, y que está en el ojo del huracán tras conocerse sus millonarias inversiones en empresas vinculadas a financiamiento irregular de campañas políticas. ¿Es la corrupción un problema que llegó para quedarse? ¿Qué avances ha tenido la agenda de probidad del gobierno? ¿Han aumentado los casos de corrupción en Chile o más bien estamos mejor informados? ¿Somos más o menos corruptos que otros países de América Latina? Las respuestas a estas preguntas las buscamos en la siguiente discusión abierta. Bien, aquí está nuestro panel, comenzamos a saludarlo. ¿Cómo estás? Manuel Aris Alonso, director de Incidencia de Espacio Público, bienvenido. Hola, buenos días. Por acá, exalumno también de la universidad, don Mauricio Daza, viene como abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, así que está junto a nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y don Emilio Oñate Vera, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Hola, muchas gracias, Pablo, por la invitación. ¿Usted fue compañero de Mauricio? No fuimos compañeros, él parece que está una generación, un año antes que yo, puede ser, ¿no? Mucho más joven, Sí. obviamente, como se puede apreciar. No, pero por favor. Estábamos más o menos en la misma época. Sí, en la misma compartimos, época, sí. Así que distinguido abogado centralino. Bueno, vamos a entrar en lo que es la discusión abierta. ¿Es Chile un país corrupto? Estamos por el buen camino combatiéndola. Hemos bajado los rankings internacionales respecto a la percepción de corrupción que hay por parte de los chilenos. Así que, ¿es Chile un país corrupto? No me conteste. Pausa y ya estamos de vuelta. Corrupción, lamentablemente, es un tema que nos convoca. Decimos lamentablemente porque nos duele a todos ver esa percepción que ha ido disminuyendo. Ya bajamos en el índice de transparencia internacional, la percepción ha aumentado. Corrupción que se presenta desde la época de Carlos Baños del Campo, que decía a barrer con la corrupción. En el gobierno militar yo creo que no resiste análisis, porque había situaciones más atroces que la corrupción. Así es que la pregunta es, voy por allá contigo. ¿Nos convertimos en un país corrupto o son hechos puntuales? Sí, yo creo que no podemos decir que Chile es un país corrupto hoy día. Tenemos la aparición de quizás más casos que impactan más en la opinión pública,
Pero la aparición de esos casos también es porque existen mayores condiciones de transparencia que permiten que esos casos aparezcan. Por eso omitimos hablar de corrupción en la dictadura, porque ahí no teníamos ninguna posibilidad de ocultar lo que pasaba en el gobierno y obviamente teníamos otros temas como la materia de derechos humanos que estaban pendientes. Pero en un proceso de democratización desde el 90 hasta adelante, donde la agenda de transparencia ha avanzado, donde los requisitos en materia de probidad y corrupción también son cada vez más exigentes, obviamente que nos vamos a ir enfrentando a temas, pese a que tenemos situaciones que siguen estando pendientes. Mauricio, tú eres querellante, caso Penta, por ejemplo. En la práctica, en el día a día, porque yo creo que muchas veces las leyes son muy bonitas, pero a veces inaplicables. Son lo que le llaman leyes muertas, con una posibilidad de interpretarla casi al antojo de quien la aplica, desde la Fiscalía hasta el juez. Entonces, ¿existen los instrumentos legales en el día a día, en los casos que tú eres querellante, que permitan decir, mira, aquí estamos haciendo un trabajo en contra de la corrupción? Yo creo que sí hay instrumentos y esto finalmente, más que de la ley, depende de la voluntad de quienes están a cargo de aplicar esa normativa. Por eso te preguntaba. Si no hay personas que tengan la voluntad y la competencia para poder investigar de manera completa, establecer la verdad de lo sucedido y a partir de aquello establecer o descartar responsabilidades penales, entonces la verdad es que no hay investigación posible por muy buena que sea la normativa. Uno muchas veces ve a nuestro país a partir de la lectura de los textos legales. Yo siempre digo, mire, sabe que si usted le muestra a un extranjero Chile a partir de la Constitución, las leyes, las normativas de fiscalización, va a decir, oye, este es un país del primer mundo. Pero ¿cuál es el problema? El problema precisamente está en la voluntad y la competencia para aplicar esas normas. A mayor nivel de discrecionalidad, de capacidad de decidir, en el fondo, al criterio de quien tiene la posibilidad, por ejemplo, en el aparato público, de designar recursos, de aprobar un plano regulador, esas cosas que son del día a día, entregar o otorgar derechos de agua. Y la pregunta es, en términos de lo que es el derecho administrativo, ¿están las herramientas reales? Porque quiero salirme de lo que diga la ley, porque tú mismo lo señalas, como si uno lee las leyes chilenas, estamos en Noruega, estamos en Suiza, es una cuestión, pero muy diferente a nuestra realidad. ¿Existen los instrumentos legales para ir controlando cada uno? Yo creo, Pablo, que se ha avanzado mucho en el último tiempo. A propósito de los hechos de corrupción, los resultados, las propuestas que se hicieron a través de la Comisión Engel fueron un avance sustantivo. Combatir la corrupción, ¿no?, o incrementar los niveles de transparencia o de acceso a la información pública tiene que ver con cuestiones, con cambios culturales que se dan en los países. Los cambios culturales en los países se los dan por una serie de factores. La legislación, la regulación, la normativa es un aspecto muy importante, pero la aplicación, la fiscalización y control en el cumplimiento de esa normativa es clave. Yo creo que se ha avanzado, creo que la ley de acceso a la información pública, la regulación del lobby, la declaración de patrimonio e intereses de las autoridades del Estado son normativas que van en la línea correcta, pero esas normativas tienen que ir acompañadas de sanciones efectivas, y ahí eso lo podemos enlazar con que si nuestra legislación penal tiene sanciones adecuadas para los hechos de corrupción donde está involucrada la autoridad, tiene que ver con cambios culturales que son más Pero digo una cosa, tú hablas de cambios culturales, sí, pero hay algunos que sostienen, mira, si existe la corrupción, es porque hay trabas legales, burocráticas, que me impiden hacer mi negocio, conseguir ciertas cosas. O sea, ¿de qué manera una cosa se puede conjugar con la otra? Porque en el fondo, saquémoslo de los frescos, que eso existen en todas partes. Pues dicen, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que son tantas las dificultades que me sale más barato una coima. A ver, O la multa. es precisamente lo contrario. Lo que tiene que hacer la legislación y la normativa que regule la transparencia, la probidad, que impida el tráfico de influencias, esto que todavía en Chile no tenemos bien regulado, que es cómo pasamos de ser regulador de ciertas materias y pasamos las entidades regulatorias a instituciones privadas que antes estas regulaban. Eso tenemos que seguir avanzando. Yo creo que en la medida de que Chile se siga escandalizando por estos hechos y no nos pase como le pasa a otros países vecinos, Chile va a ir avanzando en mejorar sus niveles de transparencia y de probidad. Pero es una tarea respecto a la cual no hay que descuidarse. Ahora, dime una cosa, tú eres sociólogo. Sí. Acaba de decir una palabra clave en ese aspecto, Emilio. Dijo, en la medida que nos escandalicen, ¿nos están escandalizando como antes estos hechos? Porque uno, en el fondo dice, uno más. No, Y Carabinero no fue la excepción, dijo una carta al Mercurio, solamente esa frase. Yo creo que siguen escandalizando, ¿no?
Y esa escandalización es la que nos hace reaccionar. Se dice que las crisis generadas por casos de corrupción en los países abren ventanas de oportunidades para hacer mejoras. Y las mejoras que se hagan van a depender del diseño institucional o de la respuesta institucional que se dé frente a determinados casos. Y en Chile, desde el año 90 en adelante, tenemos una historia de respuesta institucional a los escándalos de corrupción que yo te diría que es bastante satisfactoria en relación a la respuesta institucional que puedan dar otros países a los escándalos que hayan tenido. Mauricio, por ejemplo, aquí nos encontramos con varios hechos que de alguna manera tienen leyes que las avalan, pero que no, estéticamente al menos no se pueden compartir. Por ejemplo, que la posibilidad de querella sea de impuestos internos y al director de impuestos internos sea de confianza a la presidenta. Y la Fiscalía en alguna oportunidad dijo, mira, no podemos avanzar más allá. Claro, a ver, lo que yo les decía al comienzo era que nuestra institucionalidad en general, nuestra normativa, parece que es una normativa consistente, pero hay ciertos espacios de mejora, obviamente. Acá, cada vez que se va legislando, en todo caso en estas materias, se deja un espacio, ¿no? Está la letra chica. Por ejemplo, se hablaba de la ley de regulación del lobby, pero la ley de regulación del lobby generó con letras chicas una excepción. No está regulado, por ejemplo, el lobby que se realice respecto de estos think tanks o institutos de investigación que están asociados a los partidos políticos. Entonces, finalmente, más que una ley de regulación del lobby, es una ley de pastoreo del lobby. El lobby no regulado va a ir desde las oficinas del Parlamento a las oficinas y salas de reuniones de estos think tanks que hacen indicaciones, hacen proyectos de ley en la práctica, por poner un ejemplo, Sí. ¿no? Pero, Entonces, en ese... Pero no por favor. están exceptuados los centros de pensamiento como cualquier otro sujeto activo del lobby cuando es requerido por el sujeto pasivo ¿Cómo es eso? o cuando es convocado a una reunión técnica. El artículo 6 de la ley del lobby tiene 11 excepciones. Una de ellas es cuando el sujeto pasivo, es decir, la autoridad obligada por la ley, convoca a una reunión técnica y en ese caso los centros de pensamiento pueden estar exceptuados del lobby que realizan. Y a mí me parece que la ley... Pero, por sí, ejemplo, pero si yo soy un empresario, por ejemplo, y quiero influir en una Claro. determinada legislación, puedo ir a hablar con la gente del instituto Sí, respectivo. claro. Y no está regulado. No, pero sí. no puedo ir a hablar con un parlamentario, por ejemplo, sin que haya registro. sea, pero tú el buscas- problema es que el instituto de investigación es el que hace las indicaciones y muchas veces formula los o borradores sea, de el los Instituto proyectos de de ley. Investigación lo llaman O sea, para una especie de asesoría, para escucharlos, porque son especialistas en el tema. Pero eso se deja, pero esto Claro. es solamente un ejemplo, para no centrarnos tanto en este asunto. ¿Por qué? Porque lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Cada vez que se regula en esta materia, siempre se deja un pequeño espacio. Está con letra chica esa normativa. Entonces, finalmente, más allá de los discursos, cuando uno lee todas estas disposiciones, uno queda con grandes signos de interrogación. ¿Qué es lo que ocurrió, por ejemplo, o qué es lo que ocurre respecto del Servicio de Impuestos Internos? El Servicio de Impuestos Internos ha comunicado, por una decisión de su director, que no se va a querellar respecto de aquellas causas que están vinculadas Claro, al ese es el financiamiento punto. ilegal de la política. Ahora, en esto... Pero se ahí tienes lo que yo te decía. Se está ejerciendo de manera arbitraria y abusiva una facultad potestativa de una autoridad que está designada por el gobierno de turno De ahí viene y mal. que beneficia De ahí viene mal. al mismo directivo del gobierno de turno que están involucrados en este tipo de ilícitos. ¿Para qué? Para impedir que se conozca la verdad de todo lo sucedido y a partir de aquello definir responsabilidades. Entonces acá estamos frente a deficiencias institucionales. Se habla, mire, sabe que hemos avanzado mucho. Yo no estoy de acuerdo con que se haya avanzado mucho. ¿Por qué? Porque finalmente se avanza mucho cuando se establecen medidas que prevengan de forma efectiva el que se repitan estos fenómenos. Hay una Ahora- ley que aumenta las penas de Entonces, delito de soborno. ¿Qué falta? ¿Pero qué falta? Por ejemplo, yo siento a veces que las legislaciones siempre, de partida, en este caso del límite entre la política y el dinero, la legislan justamente los incumbentes. O sea, ¿quiénes son los que van a verse afectados, beneficiados con respecto a eso? Entonces, a mí me pasa que de repente las leyes quedan con un nivel de, como diríamos, un bote con hoyos que le van entrando por un otro lado. Este es el caso de la ley electoral. No podrás tener más tanto de metros cuadrados y resulta que tenemos un CERVEL que no tiene los recursos para fiscalizar. Porque si bien es cierto, se dice, mira, no estuvimos llenos de palomas, justamente más que nada por plata, pero hay candidatos que en un momento, conversando con ellos, me decían, mira, yo estoy pasado y no hay nadie que me lo impida. Sí, pero solamente un pequeño apunte para terminar la Sí. idea. Hay una ley, por ejemplo, que aumenta las penas del soborno y del cohecho. Y resulta que esta ley está durmiendo en el Congreso y no existe ninguna voluntad de ponerle urgencia. Ahí está la verdadera voluntad de autorregularse por parte de quienes van a ser destinatarios de esta normativa. Entonces es una hipocresía social. Bueno, lo que pasa es que, a ver, mira, yo creo que
yo creo que primero uno no puede ser complaciente con las cuestiones que tienen que ver con corrupción o con afectación o atentados contra la probidad. Y por lo tanto, desde esa mirada, yo coincido en que hay mucho por hacer, muchísimo por hacer aún. Esto en materia de legislación penal, o sea, la ciudadanía con justa razón no logra entender cómo delitos de mínima entidad o gravedad tienen penas mucho más altas que los delitos denominados de cuello y corbata, ¿no? Y donde más encima están involucradas autoridades u órganos de la administración del Estado, o personas vinculadas o que son autoridades de la administración del Estado. Y por lo tanto en eso hay que avanzar. Y en eso mucha razón se tiene cuando es difícil encontrar el fundamento que tienen nuestros parlamentarios para no legislar respecto a estas materias. Pero dicho eso, también hay que reconocer que en Chile se ha ido avanzando en esta materia, que queda por avanzar, por supuesto. O sea, yo creo que ¿Pero es un avance en forma y fondo? A ver, yo creo que hay avances, pero en cada legislación, en cada regulación que hay sobre esta materia, uno puede encontrar vacíos. O sea, ¿tú eres optimista? Por supuesto, o sea, yo creo que Chile va en el camino correcto, pero efectivamente este es un tema que no podemos desatender. Pero dime una cosa, por ejemplo, la declaración de intereses Sí. que tienen que tener Sí. determinadas autoridades. Pero, por ejemplo, nos dice, yo tengo una participación en la sociedad tanto. Hasta ahí llego. Tengo el 10% de la sociedad XX. Pero no se dice las otras sociedades involucradas, no se dice dónde están las inversiones. Entonces, te digo, quedan bien en la estética, pero no en la ética. Pero, Pablo, mira, piensa tú, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública, la 20.285, es una ley que antes del 2008 no existía. Sí. Hoy día cualquier ciudadano, cualquier persona puede requerir información y puede requerir los fundamentos de la decisión que adopta la autoridad. Eso es un avance en relación a lo que teníamos antes. Ahora, la han mutilado con posterioridad en sucesivos fallos judiciales. Escúchame. Entonces, no es tan así. Yo no digo, Mauricio, que esto no haya que... No solo eso, sino que además hay aspectos donde hay órganos de la administración del Estado a los cuales la ley no le resulta aplicable. Y es una cuestión también medio contradictoria, ¿no? Porque, por ejemplo, a la Contraloría no se le aplica la Ley de Acceso a la Información Pública o no se le aplica a todas las empresas del Estado. Correcto, se le aplica a ciertas y determinadas empresas públicas. ¿Estamos un segundito? Entonces, lo que yo digo es, efectivamente, hay avances, pero hay que mejorar. Por supuesto que hay que mejorar. La ley del lobby, por ejemplo. La ley del lobby, mira, miremoslo desde la otra perspectiva. Es un control social que permite saber con quién se está reuniendo la autoridad. Ahora, ¿qué pasa si la autoridad no contesta? ¿O qué pasa si la autoridad no lleva registro de esas reuniones? No tenemos cómo saberlo. Bueno, son normativas de papel porque no vienen Eso es lo que te estaba asociadas diciendo. a sanciones Manuel, ejemplares. Manuel, Yo veo avance en la agenda desde el 90, Todo indudablemente, porque, avanzado. o sea, en los 90 no teníamos declaraciones de patrimonio, después tuvimos declaraciones de patrimonio reservadas, después tuvimos declaraciones de patrimonios públicas, pero deficientes la información, se llenaban a mano, no se entendían nada. Y hoy día tenemos declaraciones de patrimonio electrónica, se puede pesquisar. Lo mismo con la ley de transparencia, que los medios de comunicación, la prensa, los ciudadanos pueden hacer solicitudes de acceso, hacer su propio control social. Yo creo que vamos avanzando. La agenda anticorrupción es igual que la construcción de la democracia, nunca se acaba. Las leyes en estas materias, y ustedes lo saben mejor que yo, siempre van a dejar espacio y sobre todo en temas de probidad actúan más como una suerte de estándar de las actuaciones que deben tener los agentes públicos y los privados, más que con una rectitud procedimental donde se esclarezca qué es lo que se debe y no hacer ante cada situación. La ley del lobby, a mí me hubiera encantado tener una ley del lobby que se centrara en la regulación de los sujetos activos, de los lobistas, que tuvieran registro de lobistas. Bueno, Que no no te lo pasa tuvimos, nada. no lo tuvimos, pero hoy día todas las autoridades públicas tienen que tener por ley un formulario electrónico por medio del cual la señora Juanita le puede hacer una solicitud de audiencia. ¿Qué pasa y eso si no antes no informa? existía. No, Si hay deficiencias, si no pero informa, no pasa nada. Dame un reconocer segundito. los avances que hemos tenido. Efectivamente. Mira, Sí, aquí sí, tenemos sí, a Claudio Valdés, que nos escribe lo siguiente. Chile es un país corrupto debido a leyes y regulaciones muy laxas e intereses de grupos de poder y cierta hipocresía social, que era lo que preguntábamos recién. ¿Hay cierta hipocresía social? ¿Sabes lo que pasa? Que finalmente hay que, más allá de estas normativas que me parecen valorables, y tampoco hay que decir porque tiene deficiencias, ¿no? De que acá Sí, no había claro. avances. Hay avances, son avances a medias, pero son avances. Pero ¿cuál es el problema de fondo en el tema de la corrupción? El problema de fondo, la mezcla que genera la corrupción, a mi juicio, en nuestro país, tiene que ver con la hiperconcentración del poder, más Claro. falta de transparencia. Hiperconcentración del poder económico y político. ¿Y qué es lo que se ha generado finalmente? Que este poder hiperconcentrado de grupos económicos que tienen controlados los principales mercados de nuestra economía
A su vez, hemos descubierto que tenían capturado dirigentes importantes del poder político que también está concentrado en ciertas coaliciones. Lo paradójico es que este poder político tenía que regular y fiscalizar al poder económico hiperconcentrado, pero difícil que lo haga porque lo financia. Y se va generando un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Podríamos hablar de una élite que concentra todo el poder. Sí, Mira, dime esto, Emilio. Sí. Corrupción se instaló en la dictadura, allí hubo saqueo del Estado por los privados, luego empresarios siguieron. A ver, yo creo de partida que, y esto es más allá de la coyuntura chilena, por norma los regímenes dictatoriales tienen coartada la libertad de expresión, la libertad de información, y por lo tanto probablemente en épocas pasadas en Chile, en la dictadura, no nos enteramos si es que existían hechos de corrupción. Ahora, una cosa a propósito Nos enteramos de varias cosas más. Sin duda. Ahora, una cosa a propósito, coincidiendo con lo que dice Mauricio, mira, efectivamente, en la medida que los estados, que las autoridades concentran poder económico, regulatorio, en fin, en la medida que tienen mayores niveles de discrecionalidad, es una cuestión súper importante, la autoridad tiene que actuar con discrecionalidad. Claro, la discrecionalidad, si no está bien fundamentada, si no hay fundamentos jurídicos, fundamentos fácticos que justifiquen esa actuación, se transforma en arbitrariedad. Y efectivamente, cuando tú tienes organismos u órganos de la administración, del Estado, autoridades, que tienen muchas facultades discrecionales, estás abriendo un espacio para que hayan arbitrariedades y para que los niveles de corrupción eventualmente aumenten. Por lo tanto, en la medida que nosotros descentralizamos, desconcentramos el poder, y abrimos espacios para la participación ciudadana, estamos mejorando los niveles también de rendición de cuentas y mejorando los niveles de transparencia. Pero dime una cosa, en el caso de la participación ciudadana, el voto de cada uno, puede decir, a él lo vamos a castigar con el voto, pero yo siento que mi voto no pesa nada. Entonces, tampoco uno se siente empoderado, te puedes sentir más empoderado incluso con las redes sociales, en el caso de nosotros con la posibilidad de salir en pantalla, de estar en los medios de comunicación, pero nosotros correspondemos al 0,001% de los ciudadanos. Pero el voto pesa poco. Pesa dividido por el número de millón, votantes, claro. Pero es mucho más efectivo que un Twitter o que 100 Twitter. Produce cambios. Y en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo con Emilio. O sea, la agenda anticorrupción es una agenda democratizadora porque distribuye el poder. Inhibe que se concentre o que hayan ciertas colusiones entre el poder político y el poder económico, y por lo tanto es importante reconocer ciertos avances, pero también establecer los desafíos que tenemos pendientes. Y en eso, por ejemplo, el Observatorio Anticorrupción.cl, que es una iniciativa de Ciudadano Inteligente junto a Espacio Público, monitorea el avance de la agenda anticorrupción de acuerdo al informe de la Comisión Asesora Presidencial contra la Corrupción, y establece que el avance de esa agenda ha sido de un 62% en un poco más de 2 años. Lo que a mí me parece que es un avance bastante bueno en relación a los avances que tuvieron las agendas anteriores. La Comisión de Ética Pública del 94, que comenzó a tener productos legislativos recién en el año 99, el Acuerdo Político del año 2003, que fue muy acotado a ciertas materias, y la Comisión del año 2006, que tuvo como principales productos legales la protección al denunciante, que fue bastante débil y que hoy día tenemos que reformarla en el proyecto de ley que está actualmente en el Congreso sobre inhabilidad y puerta giratoria, y la ley de transparencia que finalmente se legisla el año 2008, se publica la ley. Y por lo tanto tenemos hoy día un avance que está concentrado en 2 años, donde hay una materia que a mí me parece central respecto a lo que hemos conversado, que es el financiamiento electoral. La prohibición de la donación de empresas privadas a las campañas políticas va a cambiar totalmente el tono de la conversación que estamos teniendo ahora, porque establece un dique de separación entre el interés privado que pueda representar una empresa y el interés público que está representado en la elección que nosotros hacemos de nuestras autoridades, y hoy día el dinero privado proveniente de las empresas privadas no debería interferir en el proceso electoral, y eso es un avance tremendamente notable en relación a la regulación que teníamos del financiamiento electoral anteriormente. Le damos un segundito porque Alberto Reich, director de Chile Transparente, queremos hacerle la siguiente pregunta. Se argumenta que, por ejemplo, observar lo que se haga en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el caso de Carabineros, llegar a la identidad de cada uno de los involucrados, de alguna manera dicen que vulnera la seguridad nacional. ¿Es tan así? Hola Pablo, muy buenos días.
Bueno, nuestra ley de acceso a la información y el principio de probidad y transparencia consagrado en la Constitución señala que todos los actos de la administración del Estado deben ser públicos y también por ello la identidad en general de los personeros públicos. Pero establece que la excepción, es decir, algunas causales en las cuales se puede mantener el secreto o reserva, pudiese darse. Este es el caso de la seguridad nacional. Y es por eso que cuando esto es argumentado, por ejemplo, por Carabineros de Chile, debiese hacerse lo que se denomina en técnica de transparencia el test de daño. Es decir, efectivamente afecta a la seguridad nacional y en qué la afecta, comprobarse aquello. Y lo segundo es que efectivamente si esa afectación a la seguridad nacional es mayor o menor a la afectación que pudiera provocarse el secreto o reserva de información. Pero el principio es que todos los actos de la administración del Estado deben ser de carácter absolutamente público y transparente. Ahí está Alberto Pérez Robis. Nosotros no tenemos por costumbre poner los segundos apellidos, y hoy día se los pusimos a todos, a mí por supuesto, porque es el fin de semana del Día de la Madre, así que la estamos de alguna manera homenajeando con poner el segundo apellido. Deberían hacerlo siempre. Lo vamos a hacer siempre, ya normativa actual. ¿Lo hacemos? Sí, pues. Señor director, ¿estamos autorizados? Absolutamente, dice. Así que no hay problema. Pausa y ya estamos de vuelta y entramos en estos temas de profundidad, por esos lados oscuros que a veces tiene el Estado. Después... Es bien importante eso de las causales de reserva, porque yo también creo que ahí, por ejemplo, hay otro punto de avance. Las causales de reserva que establece la ley no es solo la seguridad nacional, es el interés general, la seguridad nacional, garantías constitucionales, si afecta a derechos fundamentales. Esta es la intervención cortita que quería hacer antes de los comerciales. Pausa y ya estamos de vuelta. La conversación acá, en comerciales, siempre es sabrosa, porque ahí es un poquito más informal, con tú me cacháis qué, entonces sale diferente. Y ustedes conversaban justamente en comerciales, y tú dijiste una palabra antes de irnos, que es la palabra retórica. ¿A qué te refieres con retórica? ¿Leyes retóricas? ¿O la dijiste tú? La dijo Mauricio. Lo que pasa es que, a propósito de lo que señalaba el director ejecutivo de Chile Transparente, yo efectivamente creo que las causales de reserva que están establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública, que son que no se puede entregar información o no está obligado el órgano del Estado a entregar información cuando esa información afecte el interés nacional, la seguridad nacional, garantías constitucionales o el normal funcionamiento del servicio público. ¿Hay un aprovechamiento de eso? El problema es que esos son conceptos jurídicos amplios, indeterminados. Entonces, en la práctica, un poco lo que comentaba o lo que comentábamos en el corte con Mauricio, ¿qué significa que afecte el interés nacional o qué significa que afecte el normal funcionamiento del servicio público al cual se le está requiriendo información? El problema es que ahí hay un espacio de discrecionalidad para la autoridad, para la administración, que es muy amplio y que efectivamente afecta o enerva el ejercicio de ese derecho de acceso a la información. ¿Qué es la seguridad nacional? ¿Cuál es el interés público? Eso es lo que está indeterminado. Ese es el problema, claro. Es que ahí entra de nuevo la son discrecionalidad. Son límites que ojalá pudiéramos tener un ente o un órgano facultado para determinarlo, independiente de los intereses que estén en juego de quien debe entregar esa información. Eso es algo que deberíamos avanzar para dotar de facultades, por ejemplo, al Consejo para la Transparencia, de determinar si ante ciertas solicitudes de acceso a información pública la información es sensible o no, o someter sobre todo a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas de seguridad pública al control externo, por ejemplo, de la Comisión de Defensa, en el caso de las Fuerzas Armadas, del Congreso, que hoy día hay un control que es bastante deficiente y que podría evitar cuestiones como las que nos hemos enfrentado con el Milico Gate, claro. O Carabineros de Chile, donde la discrecionalidad o la opacidad con la que se ha operado ha demostrado que el caso de corrupción que estamos presenciando hoy día y que todavía no conocemos la magnitud final de él, demuestra que falta un poder civil que sea capaz de imponerse, de ocultar, de controlar lo que está sucediendo al interior de la comunidad. Mira, aquí viene un Twitter, leyes anticorrupción nunca serán suficientemente severas porque legisladores se verían afectados por mayor fiscalización.
y mayores castigos. Entonces, aquí es donde no podemos distinguir, por ejemplo, la delgada línea, porque justamente el legislador, y lo hemos comprobado en los hechos, desde la empresa privada se financió campañas políticas, incluso democráticamente, porque les llegó a todo el tema de SQM. Entonces, se decía que cerca del 45% del financiamiento de las campañas correspondía a dinero entregado por SQM. Entonces, los legisladores no van a legislar en contra de ellos desde el momento que ya se pueden fijar el sueldo. Entonces, ¿cómo rompemos esa inercia? Yo creo que vamos a quedar siempre espectadores, porque van a quedar los mismos de siempre. Bueno, es que ahí está el papel de lo que estábamos hablando, ¿no? El papel ciudadano. El papel ciudadano tiene que expresarse. Este círculo vicioso entre poder económico concentrado que captura a parte importante del poder político concentrado, solamente se puede romper con mayores grados de transparencia y participación ciudadana. Participación ciudadana en todo nivel y también de manera transversal, porque yo creo que es un objetivo para todos los ciudadanos, cualquiera que sea su ideología o pensamiento, que las personas que expresen esas ideas en el poder público tengan un elemento común, que sean personas probas, honestas, ¿no? Y eso es responsabilidad finalmente de nosotros en esta dinámica. Porque, claro, a ver, lo que decía el señor Precht, ¿no? Sí. Es una descripción formal ejemplar, ¿no?, de la ley de acceso a la información pública. Pero en la práctica yo he hecho solicitudes de acceso a información pública, en casos más o menos polémicos, para poder entender de manera concreta por qué se adoptó una decisión y no otra por parte de una autoridad, donde hay muchos intereses en conflicto. Y la excepción en esos casos, en la práctica, es la norma general. Porque finalmente, a través de las decisiones, en el día a día... Claro, porque en abstracto esto suena fantástico, pero en concreto, en el caso específico, donde hay intereses concretos en juego, entonces obviamente no siempre se cede a el interés público de mayor transparencia. Y esos espacios, lamentablemente, no se observan que quieran ser corregidos a través de una normativa, porque como se señala en el tuit, es muy difícil que las personas que están a cargo de legislar dicten normas que sean finalmente de mayor control a ellos mismos, que son los destinatarios de esas normas. La ley que aumenta las penas por el soborno, les insisto, no tiene urgencia en el Parlamento y les adelanto, probablemente no la va a tener. Ahí se produce una ecuación pésima. ¿Qué es lo que opina la gente respecto a las medidas que se han tomado en contra de la corrupción? ¿Cómo lo ven ellos? No, creo que no. En Chile no ha surgido nada positivo. Nada. O sea, yo creo que estamos peor. Sí, la corrupción yo creo que cada vez está peor. Así que no se hace nada al respecto. No, no creo. Creo que la corrupción, todo lo dañino va ligado al sistema. No al capitalismo, no al neoliberalismo. Esas son las causales reales de meter la mano a la plata de la nación, de la pacha, de nuestro pueblo. No creo que ellos que administran este modelo den la solución. Hasta el momento nada. Pienso que no. La corrupción está igual y va a seguir igual. Es muy difícil de parar eso. Yo creo que no. Eso jamás va a cambiar porque es algo de mentalidad de cada uno. Entonces el gobierno tiene muy mala reputación en todo sentido. Entonces, creo que eso jamás va a cambiar. Sí, ha surgido efecto, pero no muy gravitante. Se necesitan medidas más profundas. Ha aumentado más, ha sido más la sinvergüenzura, más el robo. No, para nada. La corrupción yo creo que es algo ya de nunca acabar, sea la tendencia de gobierno que sea. Para nada. Todo lo contrario, encuentro que cada día es peor, cada día se descubren más cosas feas, se destapan ollas, como se dice vulgarmente, y no se ha solucionado nada. Yo creo que ejemplo y decepción ha sido la situación de Carabineros. Y, por ejemplo, responsabilidad del mando, aquí no se ha aplicado, o sea, no hemos visto alguna medida entre el general director y el subdirector, que es el que era jefe directo del departamento, justamente de la parte administrativa completa del general subdirector. ¿Tú crees que deberá irse? Mira, Pablo, yo antes de contestar esa pregunta, que no la voy a soslayar, digamos, pero decir que es muy lamentable y muy preocupante lo que uno puede ver en la nota respecto de la opinión de la ciudadanía, ¿no? Y que efectivamente es la opinión ciudadana legítima.
Porque fíjate que cuando hay una desconfianza hacia lo institucional, hacia la autoridad, hacia lo público y en general hacia todo lo que tenga que ver con estructuras de poder, esta es una percepción que la ciudadanía tiene lamentablemente no solo del gobierno, que ya de suyo es muy negativo, lo tiene de la empresa, lo tiene de la iglesia, lo tiene de actividades deportivas. De todas las instituciones. De todas. Todas. Si sumado a eso, además metemos a Carabineros, que era una institución emblema en Chile, la verdad es que, ¿qué es lo preocupante? ¿Qué es lo que muestra la experiencia comparada en esta materia? Cuando hay estos niveles de desafectación con lo público, surgen caudillismos, surgen populismos, y eso es muy preocupante. Ahora, respecto a los Carabineros, mira, yo en esto quiero decirte lo siguiente, Pablo. A mí me parece que es poco explicable a la comunidad y a la ciudadanía que una institución jerárquica como Carabineros, en sus altos mandos, no haya tenido información o conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Por supuesto que esto le va a corresponder investigarlo y lo está haciendo el Ministerio Público, pero es poco entendible. Yo creo sí que el general director de Carabineros lo que está haciendo es tratar de transparentar lo más que se pueda todo, pero es poco defendible explicable para el ciudadano la actitud en una institución que es jerárquica. Pero él es directamente afectado, o incluso está declarando como testigo. Lo estamos viendo en una situación que no se había visto nunca un general director de Carabineros. Desde el retorno a la democracia, siempre hago la diferencia. Situaciones harto más graves que involucraron a un general director de Carabineros. Entonces, es el mismo involucrado, la percepción se mantiene igual o peor, y cuando dice no pensaba ni siquiera en renunciar, cuando en el fondo yo soy responsable y me estoy investigando a mí mismo, lo trataron de investigar, o lo investigan administrativamente al interior de Carabineros, y si hay una situación jerárquica, te digo, hasta aquí no más investigas, no dejémoslo así, no me involucres a Mauricio, no me involucres a Emilio. Entonces, es poco estéril. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la disposición que él ha mostrado tener es positiva. Y en ese sentido yo creo que un cambio de mando que puede implicar un retroceso en eso, o sea, clausurar la institución y no permitir el control externo, es un riesgo que todavía yo creo que no deberíamos correr. Porque el general director de Carabineros ha mostrado cierta disposición a abrir, más allá del juicio que se puede hacer de la calidad que haya habido en los controles Pero no se ve internos. una disposición a decir, si la presidenta me lo requiere, inmediatamente me voy, yo estoy dispuesto a lo que las medidas que se tomen mientras investigo. Pero o sea, él no tiene que decir eso. Eso es algo que sea... tiene que hacerlo por usted, claro, o sea, no tiene que decir... ¿Qué dices tú, Emilio? Y la pregunta es si eso resuelve el tema. Si el tema aquí es, claro, si es que... Pero es más difícil resolver un tema cuando uno está directamente implicado. Por responsabilidad más, no estoy diciendo que no le atribuyo ningún delito ni nada de eso. Ahora, claro, dime una cosa, ¿de qué manera el legislador, y cómo lo pueden ver ustedes que están involucrados en el sistema de justicia, de qué manera se pueden soslayar, o se pueden, perdón, mejor dicho, de qué manera se puede dividir en el día a día, siempre voy al día a día contigo porque tú estás en el día a día a los tribunales, estos conflictos de interés que se pueden presentar ahora con la lupa que se le da a los candidatos? ¿Cuáles son los conflictos de interés que corresponden a delito y cuáles no? En el caso, principalmente, a Sebastián Piñera, porque la ley de fideicomiso ciego es bastante limitada, que le falta todavía avanzar más. Pero, por ejemplo, a Sebastián Piñera lo acusan por el tema Exalmar. Todavía no entiendo qué delito pudiese haber cometido. Claro, es que lo que pasa es que, claro, se está imputando una negociación incompatible, pero yo creo que aquí hay que distinguir dos ámbitos de manera bien clara. Un tema tiene que ver con lo legal, lo normativo, ¿no? Exacto. Y otro tema tiene que ver con lo ético o con la probidad que uno espera, ¿no?, de una persona que quiere acceder o que ejerce un cargo público. Son dos dimensiones distintas porque uno como ciudadano tiene derecho a exigirle a quien está en un cargo público el que cumple un estándar superior al no cometer delitos. Correcto. Que es un estándar, digamos, bastante pobre, ¿no?, si queremos una democracia de verdad. Entonces, en ese ámbito, ¿qué es lo que observamos? Yo creo que el caso de Sebastián Piñera y lo que ha sido su intento, ¿no?, de fideicomiso ciego que hemos conocido la última semana, es muy indicativo de varias cosas, de lo pobre que es nuestra institucionalidad. Porque él ha declarado $600 millones. Correcto. Pero la revista Forbes señala que tiene $2.500 millones. Pero, ¿Dónde está la diferencia? Vamos por parte.
Primero, la revista Forbes, ¿cuál es el parámetro que tiene? Y es una revista finalmente. ¿Ah? Sí, pero tiene un reconocimiento No, en está el bien, mundo de los pero negocios espérate, a nivel por otra internacional. parte, él declaró su fortuna personal, no la del holding o la de familia. bueno. Y también dijo una cosa, estoy declarando el valor libre, el valor de las tasaciones. Por ejemplo, si tiene una casa que dice que cuesta 100 millones de pesos, pero comercialmente cuesta 300, ¿cómo lo puede estimar él también? Claro, pero el punto es el siguiente. Sebastián Piñera tiene razón cuando sostiene que ha cumplido con la normativa vigente. E incluso afirma que está por sobre ese parámetro, que se puede observar que es bastante pobre, ¿no? Claro. El punto es que lo que se requiere son dos cosas. Lo primero, la voluntad real por parte de quienes pretenden acceder a cargos de representación popular de poder cumplir con los objetivos de aquello que se dice que se hace. Cuando él plantea un fideicomiso, el objetivo es conocer todas sus inversiones para poder fijar un parámetro de división entre lo que va a ser el ejercicio de su función pública y además la gestión de esas inversiones, que se la va a entregar, se supone, a un tercero sin conocer de las mismas mientras sea presidente. Eso es un tema que es relevante, pero otra cosa también tiene que ver con mejorar nuestra legislación, que este caso ha demostrado que es absolutamente insuficiente. Mira, nos dice Francisco, la corrupción se instaló en Chile y se quedó. Las leyes de transparencia de nada sirven si el corrupto es la autoridad. Le hago una pregunta, Emilio. La situación del Partido Socialista, ahí está nuevamente la distinción entre la política y el dinero. Incluso se piensa en financiamiento desde el extranjero. No me conteste, pausa y ya estamos de vuelta. Perfecto. Buen tema. Estamos de vuelta. La conversación, como siempre le digo, sabrosa también durante los comerciales. A ver, dejando de lado el tema ideológico del Partido Socialista, que no se ve muy bien, porque incluso en su declaración de intereses dice luchar por el cambio del sistema capitalista, que hace inversiones, que tiene un patrimonio espectacular, incluso inversiones en empresas extranjeras, empresas reguladas. Mira, Pablo, yo creo, a ver, primero, aquí tenemos una buena demostración de que sí se ha avanzado, pero que hay cuestiones que hay que mejorar. Los partidos políticos con la nueva regulación hoy día tienen un carácter público, que reciben financiamiento del Estado, ¿no? Y tienen que declarar con todo lo que eso significa y están afectos a toda la regulación que significa que el Estado transfiera recursos a los partidos políticos. Ahora, el problema del Partido Socialista es un problema que mucho tiene que ver con la nota que vimos de las personas que declaraban respecto a cuáles eran los niveles de corrupción que percibían en el país. Tiene que ver con que la ciudadanía no logra entender cierta falta de coherencia, o no cierta falta de coherencia derechamente, ¿no? Un Partido Socialista que tiene una visión ideológica y que nos enteramos de que utilizó, ¿no? Inversiones o realizó inversiones en instituciones o en entidades privadas asociadas a aspectos que ellos tienen que regular como legisladores. El plata incluso puesta en el extranjero. O sea, en acciones desde el extranjero, entonces uno podría decir, bueno, ¿hay financiamiento del extranjero? Pensemos en una cosa, si un parlamentario del Partido Socialista tiene que regular sobre el sistema de concesiones, ¿no? O el sistema de concesiones de infraestructura, de agua potable, Soquimich, ¿no? Que es un tema, yo creo que especialmente delicado para el mundo socialista. Entonces, esa incoherencia, más allá de si es que habrá que verificar si es que hay ilegalidad, ¿no? Porque la actual legislación en esta materia establece que los partidos fundamentalmente tienen que invertir en instrumentos de renta fija, ¿no? Depósitos a plazo, bienes raíces, inversiones de esa naturaleza. Y por lo tanto habrá que despejar el tema legal, pero evidentemente hay una incoherencia que la ciudadanía percibe y que la ciudadanía castiga, y que finalmente es mala para la calidad de la democracia y para el sistema político. ¿Pagan impuestos los partidos? Porque aquí hubo utilidades. Lo que pasa es que los partidos políticos, con la nueva legislación, al recibir financiamiento público o al recibir financiamiento y destinarlo a administradoras que invierten, tienen que cumplir con toda la normativa vigente. Y tienen que pagar impuestos. Absolutamente, sí. Ahora, tú lo decías, nivel de incoherencia. Ahí es donde nos encontramos con las cosas que la ley no puede regular. Entonces la pregunta es, ¿problema de gobierno o problema de Estado? La incoherencia... De la forma en que uno tiene que tomarlo como Estado, no la incoherencia, sino este espíritu o esta idea de corrupción. Entonces, el problema en general
incoherencia por una parte, daño a las instituciones que uno tiene la percepción de que no funcionan. ¿Es un problema de gobierno o un problema de Estado? Mira, yo soy militante del Partido Socialista. ¿Y cómo te sentiste al saber esto? Bueno, da una sensación de incoherencia y uno también empatiza con lo que la gente siente cuando se ve enfrentada a cualquier escándalo de corrupción, la sensación de... ¿Y tú como militante estabas al tanto de que se invertían instrumentos de estas características? No. Pero, o sea, hoy día el problema está, o sea, la solución ya está delineada a avanzar hacia un nivel de transparencia mayor que el que hoy día se tiene. De acuerdo a la declaración que dio la mesa directiva del partido... Y la palabra que haya sido un error, cuando está institucionalizado, ha sido de largo tiempo, se crea una comisión de patrimonio, en donde incluso uno de los expresidentes dijo, no, yo firmé nomás un papel que me pasaron. Gonzalo Barney. No, yo creo que sí es un error el destino de las inversiones que se le dieron al patrimonio del partido, y eso es lo que tiene la militancia en un estado de... ¿Perdón? ¿Te dio rabia? Me dio cierta desazón por tener en nuestro sector, en nuestro partido, un problema de corrupción que desde el Partido Socialista uno siempre pensaría, o sea, no un problema de corrupción, perdón, un problema de conflicto de intereses que desde el Partido Socialista uno pensaría que siempre está en otro sector político, que es más frecuente que se dé en otro sector político. Eso... Elizalde dijo, ups, fue un error. Sí. Y es un error que no... que por lo que comunicó la mesa del partido no implica ilegalidad, porque de acuerdo a los cambios legales que hubo en el año 2016... Puede haber estado recibiendo dinero del extranjero. Desde los cambios legales, desde el año 2016, se estableció un fideicomiso, eso es lo que señaló la mesa directiva del partido a través de un comunicado, cumpliendo lo que establece la ley orgánica constitucional de partido y la ley de probidad pública. Y ahí está la posibilidad, o sea, a mí... más allá de lo que haya pasado, del sentimiento, del pesar que puede haber hoy día al interior del partido, yo creo que esta es una tremenda oportunidad para, con más convicción, reafirmar los valores de probidad que están dentro de la cultura de la militancia del Partido Socialista. A mí me llama la atención. Y eso es una salida que hoy día se puede dar y que incluso puede ser un punto político en relación a otras medidas que han anunciado, por ejemplo, desde la derecha respecto a la adhesión o a ir más allá de la ley en referencia a los conflictos de interés. Me llama la atención una cosa. Siempre se dice que después de una crisis había una oportunidad. Yo tengo la sensación de que estos últimos años hemos estado llenos de oportunidades. Oportunidad de mejorar Carabineros, oportunidad de ver el tema del ejército, cuando fue el MOPGAT es una gran oportunidad. Nos llevamos oportunidades, pero producto de las crisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre llegamos a crisis de estas características. Claro, las oportunidades tienen que ser aprovechadas y si no son aprovechadas, entonces ahí hay una responsabilidad y esto simplemente es un discurso para salir del paso. Pero ¿cómo anticipamos? ¿Cómo anticipamos? Es que esto, a ver, a mí me parece bien finalmente que se esté conociendo todos estos actos de corrupción, porque nos permiten transparentarlos y de hecho colocar luz en estas redes de corrupción, de alguna manera ya las van desarticulando. Y eso es un paso positivo por sí mismo. ¿Qué le ha puesto luz a estas situaciones? ¿Quién? A ver, no han sido las instituciones, si ese es el tema. ¿La prensa? A ver, varios factores. Acá no se descubrió, por ejemplo, el tema del financiamiento irregular de la política a través de triangular facturas ideológicamente falsas por una acción de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos o de ningún órgano del Estado. Esto fue tan pedestre como que hubo una pelea entre un gerente y los dueños de una empresa. Claro. Y porque el gerente está exigiendo plata y los dueños de la empresa le dijeron, mire, ¿sabe qué? Usted no me viene a exigir nada, es que reventó esto. Estos son los señores Delano y Lavín, dueños del Grupo Penta y Hugo Bravo. Sin ellos, sin esa dinámica, esto no sabría... Sí, pero es que lo que pasa es que en una democracia, en un Estado de Derecho en forma, hay organismos de fiscalización que tienen que funcionar. Y acá no operan. En el caso de Carabineros, claro, pero después de cuánto tiempo. Dale su mérito a la prensa porque el caso Partido Socialista... Sí, pero a partir de eso, organismos ciudadanos, varios, como uno de los que yo represento, Fundación Ciudadana Inteligente, está Espacio Público, hay muchas entidades ciudadanas que empezaron a poner el punto sobre las IES respecto a este tema. Y también la prensa. El periodismo de investigación independiente es clave para los efectos de avanzar en esta materia. Señores, muchas gracias por habernos acompañado, se nos ha acabado el tiempo. Muy interesante. Te dejé con la palabra a la mirada. Oye, pero una sola cosa, Chile no es un país corrupto. Acá los corruptos son los miembros de una élite política y económica que quieren hacernos creer que ellos son Chile.
Y no lo son. Nos faltó un detalle, la corrupción privada. Quiero invitarlos a la siguiente inauguración del año académico. José Miguel Insulza inaugurará el año académico de posgrados de la Universidad Central, para que usted lo vaya conociendo. Ahí está. Esto se va a realizar en el aula magna de la Universidad Central, en Lord Cochrane 418. Más información, como siempre, en www.universidadcentral.cl. Así que va a estar José Miguel Insulza, ex agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia por el conflicto marítimo, y esto es el martes 16 a las 7 de la tarde. Todas estas inauguraciones, todas las charlas que nosotros vamos a encontrar de personeros importantes de la Universidad Central, por supuesto, son sin costos para que usted se acerque. Si eres alumno de otra universidad, también está invitado. Si está en cuarto medio, también. Muchas gracias, a todos ustedes por habernos acompañado. Y por supuesto, un gran beso de todos los que estamos acá, a nuestras madres, que van a estar de aniversario, ¿cómo sería? De celebración este domingo. Así que, muchas gracias.